Yo vengo de un entorno cristocéntrico, religioso, vengo de una iglesia, la Iglesia Cristiana Misionera Bautista, y nací allí. Mi padre fue el presidente de las misiones aquí en este hermoso país. Yo soy ecuatoriano de nacimiento con nacionalidad británica, de otro país, por mis padres. Yo soy hijo de misioneros y estando en ese entorno, yo creía que por ser hijo del presidente o del pastor, era tipo club, creía que yo era salvo. Porque era el hijo del pastor, porque era el hijo del misionero, y entonces caminando en un pie adentro, un pie afuera, muchos años de mi vida, en la vida religiosa, cristocéntrica, en la teología, envuelto en conocimiento, porque hay una cosa que hay que reconocer, que en las iglesias bautistas le enseñan Biblia a uno, le enseñan. Si alguno que haya sido miembro de la iglesia bautista no podría decir que no conoce al Dios de la Biblia, porque desde niño se la inculcan de tal manera que uno conoce Biblia. Pero no vivíamos, yo al menos no vivía la Biblia. Y decía pues en las esquinas de mi barrio, de las ciudades o de los países en los que tuve la oportunidad de crecer y de caminar por las actividades eclesiásticas de mi familia, yo era maleta viajera. Entonces yo viajando y conocía lugares y me educaba una parte en una escuela, en una nación, en un idioma distinto, y así es como yo conozco varios idiomas. En realidad fue por ese mover. Bueno, el Señor me ha ido llevando en ese proceso. Me casé muy joven y me casé a los 17 años, como que me atrasaba. Y entonces mi esposa, una mujer mayor, española, europea, y también cristiana, y decíamos que éramos cristianos, entre comillas, porque ya le digo, no puede servir a dos señores, o agrada al uno o desagrada al otro. Y eso, cuando uno lo llega a entender, es porque llega a tener un encuentro personal con Cristo, no con la denominación, no con la obra. Habiendo muchas obras con sana doctrina, uno muchas veces es el indiferente, no es la obra, es uno. En este caso yo era uno de ellos, pero doy gracias a Dios que en ese tratar perdí, como joven que era, cometí muchas barbaridades, y pues conociendo la palabra no tenía ni tengo excusa, y la misericordia de Dios me alcanzó. Y entonces entendí que Cristo no es una religión, entendí que Cristo no es una estructura del edificio, sino la iglesia somos nosotros cuando vivimos el evangelio. Y entonces en ese caminar doy gracias a Dios, la gloria sea para Dios, que realmente me libertó, porque aún estando en casa, en medio de ese mover y de ese ambiente, estaba perdido porque conocía a un Dios de páginas. Pero hoy más que nunca, a través de las pruebas, de las dificultades, Dios me trajo a esta obra, y conociendo una doctrina y viendo y comparando, me doy cuenta de que nosotros somos los llamados ahora a vivir con más celo, porque los últimos tiempos están ya viviéndose. Y Dios no puede ser burlado, Dios no es un juguete, no es una cosa que podemos tomar. Vamos a tener que tener el celo, y sin santidad pues nadie va a ver a Dios. Entonces vivamos una vida de santidad. Eso es lo que me llegó a mí, y dije yo, me casé joven, y cuando me casé, lo primero que hice, la fábrica de bebés, claro, los hijos. Y entonces yo trabajaba en la marina mercante y viajaba mucho por muchos países, y casi nunca estaba en casa. Viajaba 8 meses en un barco, un crucero, ganaba $3,500 mensuales. Yo venía al Ecuador con $26,000 cada viaje que venía, y entonces yo creí que no necesitaba a Dios, porque yo tenía a mi Dios, Mamón, el Dios dinero. Yo con $26,000 podía irme de vacaciones 4 meses, 8 meses navegaba, 4 meses en casa, venía, recogía a mi familia y me iba, bueno, a Río de Janeiro, a Buenos Aires, a donde me daba el deseo y la oportunidad, porque tenía la capacidad económica.
pero llegó un día en que lo perdí todo. Puse una empresa, el socio se fue, se mandó a cambiar, el Ecuador cayó en el corralito, en feriado bancario, chao, $150,000, y ahora ¿qué hacemos? La esposa se fue a su país, a España, y también se acabó el hogar, se acabó la plata, se acabó el amor, se acabó todo lo que teníamos. Y ahora sí, a buscar a Dios. Y la Biblia dice que en tiempos de angustia pronunciarás más mi nombre, y eso fue lo que sucedió conmigo también. Entonces, creo que con todos ustedes ha pasado. Pero gracias a Dios que a través de la circunstancia, a través del problema, a través de la necesidad, nos hace buscar. Dice ciertamente la palabra de Dios que cuando uno ha sido instruido en ella, aunque fuese viejo, jamás se va a apartar de ella. Y cuando mi padre me inculcó la palabra, me enseñó la Biblia, ese Dios de la Biblia, yo no lo conocía a través de mis experiencias, porque como tenía buen salario, tenía buena empresa, era jefe, tenía una microempresa, entonces no había una necesidad de creer que necesitaba depender de aquel. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos. Claro, ahí recién empecé a mirar a los montes, a ver dónde que está Dios. Ajá, cuando la cosa se pone peluda, cuando la cosa se pone difícil, y cuando los hijos crecen, llega Navidad, fechas que todas las familias cuando tienen un trabajo en tierra, o sea en la ciudad, que van todos los días a casa. Yo no conocía esa parte porque yo nunca estaba. Yo les mandaba dinero, sí, les mandaba las mejores ropas, los mejores juguetes, pero el papá de la casa brillaba por la ausencia, no estaba. Y cuando llegaba, no sabían si era su tío o era su papá. Era un desconocido, es que era la verdad, era un desconocido porque ellos, a pesar que estaban en el Alemán Humboldt, en una buena escuela, en el American Junior College de Guayaquil, colegios caros, $1,000 la mensualidad. Yo venía con la plata y pagaba los 6 meses, tonga, directora, ¿cuánto es? $6,000, $8,000, tenga. Porque lo podía hacer, pero llegó un día en que no pude hacerlo. Y entonces me quitaron la línea telefónica, me quitaron la casa, me quitaron el carro, me quitaron, y ya saben cómo es esa situación, cuando uno tiene un estándar de vida. Y yo empecé ya no a mirar así, sino empecé a mirar así. Y eso fue importante porque cuando uno tiene un poco de recursos económicos y un estatus académico, cree que es la última mantequilla o la última Coca-Cola del desierto. Y entonces existe lo que se llama orgullo. Y yo te miraba a ti como cualquier cosa. Y Dios dice, hey, para, ya te va a tocar a ti. Bueno, y me tocó. Y entonces me tocó vivir, como dicen acá, cuando sinónimo de estar pasando aceite, como dicen en Venezuela, o como dicen aquí, chiro, cuando sin plata. Me tocó de venir de la puntilla de mi barrio, de San Borondón, de donde tengo la propiedad, la casa, a la calle una patada, y a vivir en una casa de misioneros. Y misioneros, a ser misionero, o sea, sin dinero. El sinónimo de sin dinero. Obviamente que la misión no es, la nuestra, no es poner nuestra mirada en este mundo, nuestra mirada está allá. Y nuestra nacionalidad auténtica no es esta, es la de allá. Entonces, eso cuando yo comprendí, me di cuenta de que tenía un hermano rico, un hermano pobre, un hermano con cultura, un hermano sin cultura, pero todos valiosos e iguales ante los ojos del Dios del cielo. Y eso me trajo al movimiento. Escuché una predicación, en mi momento más bajo emocional, tenía que pagar un cheque de $80,000 y no lo tenía. Tenía que pagar los impuestos verdes ecológicos de un auto que tengo, un Camaro Z28, que mi hermano Eduardo, que está aquí de Perú, tuve la oportunidad de invitarle a Quito a que vea la 750 metros cuadrados, mi propiedad, mi casa, que no puedo entrar, no podía, ahora puedo entrar, porque estaba en juicio, estaba en problemas judiciales, ¿no? Cuando uno se separa de la esposa, aparece que, este gana tanto, me toca tanto, pero
A ella le sobraban los dedos para contar, a mí me faltaban para contarlos. Entonces busqué la mejor cosa que hacer, el refugio en Dios. Y el salmista dijo, en ti he puesto mi confianza, en ti he buscado el refugio. Y Él es nuestra mejor amparo y fortaleza. Hermanos, este testimonio lo cuento para la gloria de Dios, porque Él es el que hace los cambios, Él es el que trabaja en ti o en mí, dependiendo de cuánto nosotros le dejamos obrar. Hoy por hoy, yo ya sé lo que es, como dijo Pablo, en la abundancia he sabido tener y en la escasez también. Yo hoy por hoy estoy en un tiempo de proceso, como cada uno de nosotros, y yo me alegro que la iglesia es la mejor clínica, es el mejor hospital para todos los enfermos, porque si yo pregunto aquí, si uno de ustedes no es pecador y ustedes dicen que no lo son, a ustedes mismos se engañan. Todos nosotros somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la única diferencia. Y hoy he tenido que aprender a vivir por fe, dependiendo del amor y de la misericordia de Dios. Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. Que Dios les bendiga ricamente y cuenten con este hermano a sus órdenes. Luis, muchas gracias. Gloria al Señor, aleluya. Puestos en pie, hermano, gloria a Dios, aleluya.